bien, un saludo a todos ustedes, queridos estudiantes. Ahora vamos a ver el tema de límites de consistencia o límites de Atterberg. La pasada clase habíamos visto el tema de granulometría y decíamos que esto aplica principalmente a suelos de grano grueso, suelos gruesos, gravas y arenas. Y esto es justamente porque los suelos gruesos, el comportamiento está relacionado directamente con las fuerzas gravitacionales, es decir, con el peso de las partículas y por tanto con su tamaño. Justamente eso es la granulometría. Pero también tenemos suelos finos, limos y arcillas. Y en este caso decíamos que para definir su comportamiento necesitamos conocer sus características de plasticidad. Y justamente es acá donde entra el señor Albert Atterberg, debido a esto se llaman límites de Atterberg, que ha establecido que los límites de consistencia que él ha planteado están directamente relacionados con las propiedades del suelo fino y por tanto con las características de plasticidad. Pero, ¿a qué se refieren los límites de consistencia? Básicamente nos refiere a cómo se comporta el suelo ante la presencia del agua. Si nosotros vemos acá en este gráfico, en el eje X tenemos el contenido de humedad. Recordamos, el contenido de humedad se definía como el peso del agua respecto al peso de la parte sólida. Por otra parte tenemos en el eje Y el volumen del suelo, entendiendo como volumen del suelo al volumen de aire, volumen de agua y volumen de la parte sólida. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona el suelo fino? Hablamos de suelo fino ante la presencia de agua. Si nosotros comenzamos en esta parte, es decir, con un contenido de agua igual a 0, observamos que tenemos un volumen. Y si nosotros comenzamos a aumentar la cantidad de agua, observen, aumentamos la cantidad de agua, el volumen del suelo no ha cambiado. ¿A qué se debe esto? Si nosotros así, acá, hacemos un gráfico muy rápidamente del suelo, en una primera instancia nos vamos a encontrar con que cuando no existe ninguna partícula de agua, es decir, no hay contenido de humedad, es 0, el suelo está compuesto por partículas sólidas y aire. Conforme nosotros aumentamos la cantidad de agua, por supuesto, el agua se va a colocar entre los espacios vacíos de las partículas, ¿ya? Pero si nosotros continuamos aumentando la cantidad de agua, va a llegar un punto en el cual toda esa cantidad de agua va a tender a separar a las partículas sólidas. Por lo tanto, el volumen va a comenzar a aumentar. ¿Ya? Entonces de eso se trata. ¿Qué es lo que sucede? Ante la presencia del agua, ¿qué es lo que sucede? El volumen del sólido, del suelo comienza a aumentar, ¿ya? Pero eso tiene que ver también directamente, decíamos, con la consistencia. De acuerdo a qué cantidad de agua existe en el suelo, va a tener una diferente consistencia, llámese consistencia sólida, semisólida, plástica o líquida. Bueno, esto es más fácil de entender viendo cómo es el suelo con diferentes contenidos de agua. Vamos a ver este primer video en el cual ustedes pueden ver este suelo, que es naturalmente una arcilla, ¿ya? Está totalmente seca, bueno, tiene una muy baja cantidad de agua, diremos, y su comportamiento, como se puede ver, es como la de un sólido, ¿ya? Es dura y a la vez frágil, ¿no? Lo principalmente que vemos es que se comporta como un sólido porque no tiene agua. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros vamos aumentando la cantidad de agua, el contenido de humedad, la consistencia del suelo va modificándose. Vamos a ver esto, ¿no? Si nosotros aumentamos la cantidad de agua en el suelo, esta tiende a tener un comportamiento distinto. Ya no es un sólido, acá si se fijan ya se comporta como un semisólido. Se puede disgregar de manera más sencilla, ¿ya? Y esto todavía va cambiando más. Si nosotros incrementamos la cantidad de agua, el contenido de humedad, ¿qué es lo que sucede a continuación? Aumentamos aún más la cantidad de agua y en determinado punto el suelo tiende a comportarse como un plástico y si es demasiada agua, incluso como un líquido. Eso es lo que sucede. A eso nos referimos con consistencia sólida, semisólida, plástica y líquida, dependiendo al contenido de agua que tenga el suelo.
Pero, ¿qué es lo que ha definido Atterberg? Ha definido determinados contenidos de humedad. Recordaremos, básicamente los límites son contenidos de humedad. Esos son los límites de Atterberg. Lo primero, contenidos de humedad. Entonces vamos por partes. En principio tenemos el límite de contracción. ¿Qué es el límite de contracción? Un contenido de humedad para el cual o por debajo del cual el volumen del suelo es constante, ¿ya? Luego tenemos más adelante el límite plástico. ¿Qué es el límite plástico? Nuevamente es un contenido de humedad, pero en este caso, ¿qué define? Que el suelo pasa de una consistencia semisólida a una consistencia plástica. Luego aumentamos el contenido de humedad y llegamos a un punto donde conocemos el límite líquido. ¿Qué es el límite líquido? Otra vez, un contenido de humedad para el cual el suelo pasa de una consistencia plástica a una consistencia líquida. Básicamente esos son los límites. Pero ahora nos toca entender cómo determinamos esto en laboratorio. En suelos, ¿cómo sabemos cuál es el límite de contracción, límite plástico y límite líquido? Les adelanto que en general, a efectos de la ingeniería civil, nos interesa más conocer el límite plástico y el límite líquido, ¿ya? Entonces acá tenemos un resumen de lo que ya habíamos comentado. El límite de contracción, recalcamos esto, primero que todo, es un contenido de humedad, ¿ya? Y acá dice por debajo el cual el volumen del suelo es constante. 1. El límite plástico, nuevamente, sigue siendo o seguimos hablando de un contenido de humedad en el cual el suelo pasa de un estado semiplástico a un estado plástico. El límite líquido, seguimos hablando de un contenido de humedad para el cual el suelo deja de ser plástico y pasa a un estado líquido. Y finalmente definimos un cuarto término que es el índice de plasticidad. Dice, es la diferencia entre límite líquido y límite plástico. Entonces el índice de plasticidad se simboliza de esta forma y dice que es el límite líquido menos el límite plástico. Básicamente, ¿qué es el índice de plasticidad? Es el tramo que existe, o es la diferencia que existe entre límite líquido y límite plástico. Eso es básicamente el índice de plasticidad. Límite líquido menos límite plástico. Pero avanzamos. Ahora nos toca ver ¿cómo determinamos el límite plástico y el límite líquido en laboratorio? Comenzamos con el límite líquido. Para determinar el límite líquido tenemos dos ensayos. El principal para nosotros y el que se utiliza en nuestro medio es el método de la copa de Casagrande, a veces se llama cuchara de Casagrande. Lo estamos viendo justamente acá en un gráfico. Este es el aparato de Casagrande, la copa. Como dice acá, en cada paso se coloca y extiende una muestra de suelo de grano fino. Ojo, acá se utiliza suelo que pasa el tamiz, insisto, pasa el tamiz número 40. Entonces, ese suelo con una determinada cantidad de humedad se coloca y se enzaza en la cuchara de Casagrande, ¿ya? A través de una manivela, dice, a través del giro de una manivela que la pueden ver acá, ¿ya? Se provoca que la copa golpee repetidas veces la base y luego se registra el número de golpes necesarios para cesar la ranura. Observen que una vez que hemos colocado el suelo, le hemos practicado acá en este sector una ranura, hemos separado la muestra, y de lo que se trata es que giremos la manivela de tal forma que hagamos caer la copa de Casagrande en la base y esto haga que las dos muestras se vuelvan a unir. ¿Qué hacemos? Registramos el número de golpes para el cual la muestra se ha logrado unir nuevamente una dimensión de media pulgada, o en términos más entendibles, 12 milímetros. Ahora, esto es más fácil de entender otra vez a través viéndolo en un video. Entonces observen, acá tenemos una muestra de suelo fino, húmeda, y la colocamos en la cuchara de Casagrande, en la copa de Casagrande, ¿ya?
Entonces este tiene una cantidad de humedad que después la vamos a medir. Ya hay que enlazar esta muestra de suelo húmedo en la cuchara de Casagrande. Aproximadamente el espesor a la mitad de la cuchara tiene que ser del orden de 1 centímetro. ¿Ya? La cuestión es que nosotros la enlacemos de manera adecuada con las herramientas que tenemos en el laboratorio. Una vez que hacemos esto, lo que hacemos es a través de un ranurador, ¿ya?, que lo estamos viendo en este momento, vamos a separar la muestra en dos. Vamos a crear aquí un canal. Generamos un canal, ¿ya? Generamos un canal en las dos muestras separando estas dos. Tenemos que hacerlo de manera cuidadosa, de manera tal que se pueda ver totalmente la separación en la muestra. Observen, la muestra se ha separado totalmente con el ranurador. ¿Qué es lo que sucede ahora? Vamos a tratar de volver a unir la muestra, ¿ya?, en una dimensión de media pulgada a través de esta manivela. Ahora vuelvo atrás. Quiero que estén atentos acá y vean cuántos golpes utilizamos para llegar a que se junte en la muestra media pulgada. Nuevamente vemos con la manivela. Hasta ahora tenemos 20 golpes. Observen cómo la muestra se está uniendo nuevamente. Observen, acá la muestra se ha vuelto a unir y recuerden, esta unión tiene que ser del orden de media pulgada, 12 milímetros. Una vez que hemos llegado a eso, esa es la cantidad de golpes que nosotros necesitamos, ¿ya? Y por tanto, esa es la cantidad de golpes que nosotros vamos a registrar en nuestra planilla de laboratorio. Observen, hemos utilizado, lo vuelvo a colocar acá, 30 golpes, pero vean cómo se han hecho ensayos anteriores donde la cantidad necesaria para cerrar el canal ha sido de 33, 28 y para el ensayo que acabamos de ver 30 golpes. Eso es básicamente el ensayo de Casagrande, de realizar varias veces un ensayo con diferentes contenidos de agua y obtenemos diferentes números de golpes. ¿Qué hacemos con esta información? Pues básicamente la llevamos a un gráfico, ¿ya? Un gráfico en el cual en el eje X tenemos el número de golpes que hemos obtenido en laboratorio y en el eje Y el contenido de agua, es decir, cada muestra que hemos obtenido, cada muestra, voy a volver brevemente al video, ¿ya? Esta muestra que hemos ensayado y que sabemos el número de golpes, tomamos una porción de esta muestra, aproximadamente un tercio de esto, y la llevamos al horno de manera de determinar el contenido de humedad que tiene. Entonces, para cada muestra tenemos que saber el número de golpes y el contenido de humedad. Con esta información realizamos este gráfico. Observen que yo tengo acá 1, 2 y 3 ensayos con diferentes números de golpes. ¿Qué puedo hacer con esta información? Observen atentamente, este gráfico es semilogarítmico, donde en X el número de golpes está en escala logarítmica, mientras que el contenido de humedad es una escala convencional, ¿ya? Por eso es un gráfico semilogarítmico. Y justamente por eso también el gráfico que vamos a realizar es una curva de flujo, porque en realidad lo que estamos graficando es una curva, pero vamos, que teniendo estos 3 puntos, lo que nosotros vamos a hacer es obtener lo que es la curva de flujo. Esta es la curva de flujo, ¿ya? Que en un gráfico semilogarítmico es una recta que tiene la ecuación que ustedes ya conocen, ¿ya? Y de lo que se trata esto es de determinar estos valores, ¿ya? Donde X obviamente es el número de golpes, ¿ya? El número de golpes, y Y es el contenido de humedad. Y ahora Atterberg ha definido que el límite líquido es el contenido de humedad para el cual la ranura que hemos hecho se cierra con exactamente 25 golpes. Ya, esto es convencional. ¿Qué significa?
Obviamente en laboratorio no vamos a tener la suerte de que justamente obtengamos 25 golpes, pero lo podemos hacer por una regresión, en este caso una regresión logarítmica, que significa que teniendo varios puntos, ojo que acá están 3, pero por normativa deberían ser al menos 4 puntos, es decir, 4 ensayos. ¿Ya? Ojo con eso, que muchos laboratorios en Bolivia solo utilizan 2 y eso no es correcto. Deberíamos tener al menos 4. Entonces, teniendo esos 4 puntos, nosotros podemos encontrar la ecuación de esta recta, ¿ya? Con la teoría que ustedes han visto en estadística, y obtener esta ecuación. Teniendo esta ecuación, podemos, conociendo A y B, reemplazamos en X, que es el número de golpes, X igual 25, esa es la definición, y obtenemos Y, que es un contenido de humedad, y justamente ese contenido de humedad, el contenido de humedad para 25 golpes es nuestro límite líquido. De eso se trata el ensayo: obtener muestras, números de golpes y contenidos de humedad. Con eso obtener la ecuación de una recta, y reemplazamos en esta ecuación X igual 25, porque esa es la definición del límite líquido, es el contenido de humedad para el cual la ranura se cierra con exactamente 25 golpes. Ahora tenemos una opción, y esto, ojo, no se realiza, es justamente solamente como referencia, como un valor meramente orientativo. Tenemos esta ecuación. Si solo contáramos con un dato del número de golpes, ya, con un dato del número de golpes, entonces, y obviamente con su contenido de humedad, a través de esta ecuación que es empírica, experimental, podríamos obtener un valor referencial del límite líquido, pero esto es meramente referencial, no se utiliza para diseños en cálculos. Lo que siempre hacemos es determinar la curva de flujo. Continuamos. Luego tenemos el límite plástico. Esto es mucho más sencillo. Para obtener el límite plástico, lo que hacemos es elaborar rollitos de suelo, tubos, cilindros de suelo de un diámetro aproximado de 1/8 de pulgada o 3 milímetros para nosotros. ¿De qué se trata? Tenemos una muestra de suelo fino, otra vez utilizamos material que pase el tamiz 40, ¿ya? Material que pase el tamiz 40, lo mezclamos con una cantidad de agua y comenzamos a generar pequeños tubitos pequeños cilindros de 1/8 de pulgada, Entonces, ¿de qué se trata? Nuestro límite plástico va a ser aquel estado en el cual estos rollitos que formemos comiencen a presentar fisuras, ¿ya? Entonces, eso ya dependerá mucho de la habilidad del laboratorista. Le secaremos la muestra o le aumentaremos agua de tal forma de buscar que, al formar cilindros cuyo diámetro es 3 milímetros, comiencen a aparecer fisuras. Una vez que tengamos esa situación, determinamos el contenido de humedad de la muestra y ese es el límite plástico. Nuevamente, verlo en un video es mucho más sencillo. Entonces acá vamos a ver muy rápidamente de qué se trata el límite plástico. Entonces acá lo que estamos viendo es que básicamente se utiliza suelo fino que pasa el tamiz 40, ya lo habíamos dicho, ya utilizamos el tamiz 40, y toda esa muestra de suelo pues nosotros la vamos a humedecer, una pequeña cantidad de muestra, y lo que vamos a hacer es, utilizando pequeñas porciones, colocando en una superficie plana, utilizando vidrio esmerilado, nosotros comenzamos a formar cilindros, pequeños tubos con la palma de la mano. Ojo, no utilicen los dedos, utilicen la palma de la mano. Y comenzamos a formar pequeños cilindros, decíamos, de 3 milímetros de diámetro, ¿ya? Y una vez que comencemos a ver que existen fisuras en estos cilindros, pues agarramos la muestra y vamos a determinar su contenido de humedad. Básicamente hacemos 3 ensayos de este tipo y sacando el promedio de todas las muestras, ese va a ser nuestro límite plástico. ¿Qué quiere decir? Esta muestra, cuando empieza a aparecer fisuras, sacamos el contenido de humedad, eso será de una muestra, hacemos 2, hacemos 3 ensayos y sacamos de esto el promedio. Y ese valor promedio de contenido de humedad para el cual estos cilindros comienzan a presentar fisuras es básicamente nuestro límite plástico.
y ya tenemos los dos valores que queríamos. Ahora bien, ¿para qué nos sirve esto? Siempre decíamos, debemos entender para qué nos sirve. Entonces acá tenemos una primera utilidad, la carta de plasticidad. Conociendo el límite líquido y el límite plástico, observen en este gráfico, tenemos el límite líquido y acá el índice de plasticidad, pero ya sabemos que el índice de plasticidad era límite líquido menos límite plástico. Entonces, conociendo estos dos valores, podemos utilizar esta carta de plasticidad que ha generado el ingeniero Casagrande, Artur Casagrande. ¿Qué nos permite este gráfico? Pues nos permite determinar cómo se comporta el suelo o qué tipo de suelo es. Observen que dependiendo en qué zona estemos, podemos estar hablando de que estamos con con limos y arcillas de plasticidad alta, plasticidad media o baja, y eso dependerá de cuál es el valor del límite líquido. Observen que, por ejemplo, podríamos tener un valor de 60 y un índice de plasticidad de 20, ¿ya? Lo cual nos diría que estaríamos en este sector, y eso nos dice que estamos ante la presencia de limos inorgánicos de alta compresibilidad y arcillas orgánicas. Esa información nos da, ¿ya? Acá voy a hacer un alto porque también vale la pena entender este gráfico. Ojo que todos los suelos con los cuales nosotros trabajamos siempre deberían estar por debajo de esta línea, denominada línea U, que es el límite superior. Todos los suelos conocidos deberían encontrarse por debajo de esta línea. Es decir, acá no existe ningún suelo. En todo este sector de acá no existe ningún suelo. Todos los suelos con los que trabajamos siempre deberían estar por debajo de la línea U. Continuamos. Ahora bien, vale la pena un poco recordar que la pasada clase hablábamos de el ensayo de el hidrómetro. Con el ensayo del hidrómetro, ¿qué podíamos determinar? El tamaño de las partículas de grano fino. Decíamos que podíamos determinar el tamaño del suelo fino a través del ensayo del hidrómetro, pero también decíamos que más nos interesa el tema de la plasticidad. Entonces estamos hablando de dos ensayos, ¿ya? Tenemos dos ensayos que nos permiten determinar características del suelo fino, pero entendamos que hay una diferencia. Los límites de consistencia o límites de Atterberg nos sirven para determinar el comportamiento, que está ligado, ya saben, con la plasticidad, a no confundir con el ensayo del hidrómetro, que nos determina el tamaño de las partículas y por tanto la composición de las mismas, ¿ya? Entonces diferenciamos. Si bien ambos ensayos se aplican a suelos finos, los límites nos permiten determinar el comportamiento del suelo fino, y el ensayo del hidrómetro la composición, el tamaño de las partículas. Luego, continuamos. Además de esto, los límites de consistencia nos permiten determinar lo que conocemos como el índice de liquidez. ¿Para qué nos sirve esto? Justamente este índice de liquidez, que se determina a través de esta ecuación, donde Wn es la humedad natural del suelo, la que tienen in situ, Lp naturalmente es el límite plástico e Ip es el índice de plasticidad, es decir, todos datos conocidos. Con eso podemos determinar el índice de liquidez. ¿Y qué sucede? Que si el índice de liquidez es mayor a 1, estamos hablando de un suelo sensible. Es un indicador de sensibilidad el índice de liquidez. Vamos a tratar de entender qué se refiere, a qué nos estamos refiriendo con sensibilidad. Si nosotros ya pudiéramos graficar en un sistema en X las deformaciones y en Y los esfuerzos, las tensiones en el suelo, ya, los esfuerzos, ¿qué es lo que sucede? Tenemos dos comportamientos bien característicos. Por un lado, tenemos los suelos, por ejemplo, arenas sueltas y arcillas blandas, que ante las cargas se comportan de esta forma. Tienen grandes deformaciones para cargas bajas. Luego tenemos otro tipo de suelos, ¿ya?, que tienen más o menos este comportamiento, ¿ya? Observen. Este usualmente se aparece en arenas densas y arcillas duras. Observen que las deformaciones son menores ante esfuerzos bastante altos, ¿ya? Pero
¿qué es lo que sucede? Aparece un tercer comportamiento, que es el que vamos a ver ahora, ¿ya? Donde observen la particularidad. Para esfuerzos relativamente grandes, el suelo puede llegar a un punto en el cual su resistencia decae tremendamente. ¿Ya? Observen la diferencia entre los tres. Para esfuerzos muy pequeños, las deformaciones pueden ser muy altas. Y eso es justamente lo que sucede, ¿ya?, con los suelos sensibles. Los suelos sensibles tienden a tener este comportamiento, que ante esfuerzos pequeños, claro, sobrepasando un determinado límite, las deformaciones son muy grandes. Y eso es un tema que nos complica. Por tanto, es una necesidad conocer si el suelo sobre el cual estamos trabajando, nuestro suelo de fundación, por ejemplo, es un suelo sensible. Y para eso nos sirve el índice de liquidez. Acá tenemos una definición: suelo sensible indica acá la resistencia a corte de una muestra alterada es del orden de 8 veces menos que la resistencia a corte de una muestra inalterada. Otra vez, un suelo sensible tiende a reducir tremendamente su resistencia al esfuerzo cortante. Por tanto, es fundamental conocer el índice de liquidez, y para esto tenemos los límites de consistencia. Continuamos. ¿Para qué también nos sirven los límites de Atterberg? Nos sirve para determinar la actividad. Este parámetro denominado actividad es un indicador de qué tipo de arcilla estamos nosotros con el que nos encontramos. Entonces, conociendo el índice de plasticidad, ya saben que es el límite líquido menos el límite plástico, y conociendo el porcentaje de arcilla que existe, podemos saber la actividad, la propiedad A denominada actividad, y eso nos permite conocer qué tipo de arcilla es. Observen acá, para una actividad del orden de 0,4 nos estamos refiriendo a una caolinita, del orden de 0,5 a 1 hablamos de una hilita, y de 1 a 1,5 una montmorillonita. ¿Y qué es lo que sucede? A mayor actividad, ¿ya?, esto tiene una mayor propensión a responder a efectos del agua. Es decir, cuando existe la presencia del agua, este tiene una mayor reacción, es más sensible, es más activo, puede tener temas de expansión, contracción, lo cual obviamente no nos favorece. Por tanto, siempre vamos a tratar de trabajar con suelos, en este caso arcillas, que tengan un valor de actividad más bajo. Es decir, cuando nos encontremos con este tipo de suelos finos, arcillas, recuerden, estamos hablando de problemas. Ya un poco ya terminando con esta parte, además el índice de plasticidad, que nuevamente lo voy a repetir, es el límite líquido menos el límite plástico. Si es mayor a 20, es un indicador del potencial de expansión, es decir, estamos hablando de un suelo que se va a contraer y expandir muy notablemente, y eso obviamente tiene consecuencias en las deformaciones del suelo. Ya esto lo vamos a hablar con más detalle en clases. Finalmente, o bueno, casi por concluir, el índice de liquidez, que ya sabemos cómo se determina, es un indicador de la historia de esfuerzos. ¿Qué quiere decir? Con índices de liquidez mayores o iguales a 1, estamos hablando de suelos normalmente consolidados, y estos son, y con un índice de liquidez menor a 1, hablamos de suelos sobreconsolidados. Saber si un suelo es normalmente consolidado o sobreconsolidado es tremendamente útil para conocer o para calcular las deformaciones del suelo, ¿ya? O también podríamos asociarlo con los asentamientos. Es decir, para calcular asentamientos, deformaciones, debemos conocer de antemano si hablamos de un suelo sobreconsolidado o normalmente consolidado, y para eso nos sirve también el índice de liquidez y por tanto los límites de consistencia del suelo. Y ahora sí, finalmente, la utilidad final que le damos a los límites de consistencia es justamente para clasificar los suelos, ¿ya? Y esto, seguramente no se ve de manera correcta en la pantalla, no lo vamos a hablar con mucho detalle, ya solo vamos a decir que los límites de consistencia nos permiten clasificar el suelo. Esto lo vamos a ver con detenimiento cuando veamos el tema de clasificación de suelos, pero recuerden, los límites de consistencia nos permiten, por una parte, determinar si un suelo es sensible o no,
conocer la actividad del suelo fino, ver si existe un potencial de expansión en nuestro suelo, conocer la historia de los esfuerzos y finalmente clasificar el suelo. Pero antes de terminar, me gustaría hacer un breve comentario. Hemos hablado hasta ahora de consistencias sólida, semisólida, plástica y líquida. Ojo, acá no lo hemos mencionado. Hay que tener en cuenta que cuando nuestro contenido de humedad natural del suelo está por encima del límite líquido, eso nuevamente nos refiere a problemas. ¿Por qué? Y es que justamente el suelo va a tender a comportarse como un líquido. Cuando hemos visto el ensayo de Casagrande, veíamos que el suelo no tenía aparentemente un comportamiento líquido, pero eso sucede porque lo estamos viendo en una muestra pequeña. ¿Qué sucede cuando el suelo tiene un contenido de humedad mayor al límite líquido? Se comporta como líquido. Veamos eso en un ejemplo real. ¿Cómo se comporta realmente el suelo cuando el contenido de humedad es mayor al límite líquido? Como lo que se ve en pantalla. Se comporta como un líquido, ¿ya? Y eso a simple vista se puede notar que nos va a traer problemas, ¿ya? Nuevamente vemos acá, este es un suelo en el cual el contenido de humedad natural es mayor al límite líquido, por tanto se comporta como un líquido, y eso naturalmente nos va a traer consecuencias que no queremos. ¿Ya? Con eso hemos terminado esta clase. Yo les pido que repasen la lectura que se les entregó anteriormente. Si tienen consultas, háganlas por el grupo. Y bueno, nos vemos el día de mañana con la evaluación. Y mucha suerte a todos.